a quienes doy la más cordial bienvenida. La convocatoria, gracias a ustedes y feliz año todavía se vale. La convocatoria de este día tiene como objetivo principal desarrollar la 10ª reunión de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda. A continuación daremos inicio al desahogo de esta reunión de trabajo. Le informo a los integrantes de esta comisión que ha sido distribuida con oportunidad la orden del día junto con la convocatoria a esta reunión de trabajo. Acto seguido, le pido al senador de esta comisión, el secretario Arturo Burns, nos haga el enorme favor de dar lectura al orden del día. Gracias, secretario. Ahí está. Gracias, con tu permiso, presidente. El orden del día. Más aquí. Lectura al orden del día. Bienvenida a cargo del senador Víctor Osvaldo Fuentes Solís, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y Vivienda. Presentación a cargo de funcionarios del Instituto de Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit. Respecto a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 44 de la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el artículo 185 de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores. La instalación de la mesa de trabajo conjuntamente con el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores para el análisis respecto de la iniciativa contenida en el punto 5 de este orden del día. Presentación a cargo de funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, respecto a los alcances de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona las fracciones 27 del artículo 10 y 25 del artículo 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Asuntos generales y por último la clausura de la reunión. Presidente. Gracias, señor secretario. Tenemos primero agradecer a nuestra compañera Malu Mitchell, quien se incorpora a la sesión. Gracias, compañera. Feliz año. Sí viene incorporándose nuestro compañero senador Fósil, quien es precisamente el promovente de lo que en consecuencia y como punto siguiente nos va a ocupar. Como les comento, tenemos en orden del día la invitación que esta comisión realizó a los funcionarios del Infonavit y a funcionarios también de la SEDATU, a quienes agradecemos profundamente su permanente y constante colaboración con esta comisión y a quienes también les pedimos una disculpa porque hubo un cambio en el horario del inicio de la sesión. Compañero Ricardo Velázquez, muchas gracias. Y tendremos que comenzar a las 4 la sesión. Entonces, seguramente, si ustedes no lo permiten, tendremos siguientes reuniones para desahogar los puntos que nos interesan. Respecto a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 44 de la ley del Infonavit para los trabajadores y el artículo 185 de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, respecto a los alcances de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona las fracciones 28 del artículo 10 y 25 en su artículo 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, respectivamente, en cumplimiento de los acuerdos de la 9ª reunión ordinaria de esta comisión, en donde se manifestó la importancia de abrir los espacios que permitan generar un diálogo permanente con los actores encargados de contribuir al desarrollo nacional y sectorial del territorio y la generación de vivienda digna y decorosa, acordando que en reunión posterior se realice una mesa de trabajo con la participación de funcionarios del Instituto y de la SEDATU. A nombre de las senadoras y senadores integrantes de esta comisión, les doy nuevamente la más cordial de las bienvenidas y saludo a la maestra Mariana Orozco Camacho, directora de Vinculación Metropolitana de la SEDATU. Gracias por acompañarnos. Al maestro Rogelio Castro Vázquez, secretario general y jurídico del Infonavit. Qué amables. Gracias por estar presentes.
a Óscar Priego Verasaluce, coordinador general jurídico del Infonavit, qué amable, a Guillermo Cortés González, gerente senior jurídico consultivo del Infonavit, y a Evencio Tobar Moreno, gerente senior de planeación financiera del Infonavit, y asimismo nos acompañan los senadores Juan Manuel Fósil Pérez y el senador Cruz Pérez Cuellar, promoventes de las iniciativas contenidas en el punto 5 y 6 respectivamente del orden del día. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al maestro Rogerio Castro Vázquez y a los funcionarios que lo acompañan para que nos participen sus valiosos comentarios de esta importante iniciativa, la cual tiene como objeto principal el reducir la carga fiscal de los derechohabientes sujetos a crédito. Es un gusto estar en esta mesa y sobre todo agradezco la oportunidad que nos brindan de poder emitir nuestra opinión con respecto a esta iniciativa. Es muy importante esta comunicación, este diálogo, porque nosotros que estamos a cargo de cuidar el patrimonio de los trabajadores de México, tenemos la obligación de informar a todos, sobre todo ustedes que son representantes populares, cómo funciona el instituto y todas las dudas que puedan tener con respecto a eso. Y en esta iniciativa en particular, que tiene que ver con las tasas de interés, es muy, seguramente ustedes como representantes han escuchado muchas cosas que dice la gente y los mismos trabajadores, y nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo por quitarle la carga financiera a los trabajadores. Hemos hecho programas y además de que hay 2 programas nuevos, el Infonavit durante muchos años ha hecho un gran esfuerzo por aliviar la carga financiera de los trabajadores, sobre todo los que menos ganan, que esos son los que más les afecta el tema de los créditos, ¿no? Y sobre todo es no le quiero decir, o es el grupo de personas que nos toca atender porque nadie los atiende. O sea, hablamos de trabajadores que ganan menos de 7,000 pesos, que no les da otra institución bancaria crédito, hipotecario sobre todo. Y eso es la esencia del Infonavit. En 1972, cuando se creó el Infonavit, fue para ayudar a los trabajadores que la banca no les prestaba. Esa es la verdad. Y que no les sigue prestando. Entonces, en esa construcción de nuestro instituto ha habido muchos cambios estructurales, financieros, y se han ido construyendo lo que es hoy el Infonavit con sus virtudes y sus defectos. Y seguramente toda iniciativa que tenga en favor de ayudar a los trabajadores es bienvenida. Sin embargo, sí queremos decirles nuestra opinión de la realidad que vivimos nosotros administrando el instituto. Como les decía, los grandes esfuerzos que estamos haciendo en esta administración por ayudar a los trabajadores, en particular va en el sentido de reestructurar créditos. La gente se ha quejado todo el tiempo de los créditos impagables. Se reestructuraron el año pasado 184,000 créditos para los trabajadores de todo el país. Y además, a los trabajadores que ya habían pagado el 90%, se les descontó el 10% de su deuda. Y hoy ya tienen la seguridad en su patrimonio. Entonces, esos programas que estamos buscando es para aliviar la carga financiera de las familias. Tenemos que construir, obviamente, con quienes están en el poder legislativo, el lograr mejoras en la estructura de estos créditos. Y el que estemos aquí es para exponerles hoy cómo funciona el modelo de originación de créditos y sobre todo cómo se van financieramente calculando las tasas de interés.
que esa es la particularidad de esta iniciativa. Pero quiero que escuchen esta presentación que va a ser técnica financiera, pero bajo una premisa. Recordemos que el fondo, el Infonavit, es un fondo mutualista. Los que más ganan ayudan a los que menos ganan. Y si estos que tienen más altos ingresos no ayudaran a los que menos ganan, no podrían tener crédito. Y les digo, de los que ganan menos de 7,000 pesos, que son el 60% de nuestra cartera. Entonces, atendiendo esa premisa, ya les voy a dejar para que les expliquen ya la parte técnica financiera y el por qué nosotros sí buscaríamos que a partir de esta explicación pudiéramos empezar a conversar de qué manera podemos atender la solicitud del senador y de todos los senadores que están dispuestos a apoyar esta iniciativa, para que podamos construir algo juntos en el contexto que hoy tiene el fondo. Entonces le voy a dar la palabra al licenciado Evencio para que les explique toda esta parte de la construcción financiera del crédito del trabajador. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Soy Evencio Tobar, estoy encargado de la planeación financiera del Infonavit. Llevo prácticamente 10 años trabajando en el instituto. Y bueno, venimos a platicarles, sí, desde el punto de vista técnico-financiero, pero no me gustaría engancharme en la parte financiera, aunque me puedo detener a donde ustedes me digan. Pero me gustaría más poder conversar en el sentido de cómo funciona el Infonavit. Bien decía el secretario que es una mutualidad. Me gustaría platicarles a qué nos referimos en estricto sentido del término de por qué somos una mutualidad, por qué cobramos una tasa de interés, por qué tenemos todavía en la historia pasada créditos en salarios mínimos, por qué en la actualidad ya no originamos en salarios mínimos, llevamos más de 1 millón de créditos originados en pesos. Y en este sentido, poder de alguna forma poner los puntos sobre las IES de las iniciativas que tenemos claras que nos han presentado, de tener un tope en la tasa de interés, y 2, de poder no actualizar el saldo de la subcuenta de vivienda después de 2/3 del tiempo. La primera parte de la presentación sé que a lo mejor va a ser un poco obvia para ustedes, no me gustaría obviarla, me gustaría platicarla y sientan la libertad de poder detenerme cuando sea necesario, porque va a ser, digamos que lo esencial, porque a veces pensamos que solo atendemos a acreditados. El instituto no es de acreditados solamente, el instituto es de derechohabientes. Hay más de 50 millones de subcuentas de vivienda y en la actualidad tenemos apenas 6 millones de acreditados vigentes y en la historia ha habido 10 millones. Entonces estamos atendiendo a más ahorradores, digámoslo así, que acreditados. Entonces no tener... ¿Perdón? Sí, la diferencia es... Digamos que hay derechohabientes que se inscriben al IMSS por un trabajo formal, los enlistan, cotizan, algunos tienen la oportunidad de ejercer el derecho de crédito y algunos otros no. Entonces, en ese sentido hay en la totalidad de derechohabientes 60 millones de cuentas, casi 60 millones, y actualmente sabemos que hay 6.5 millones de créditos vigentes que serán los acreditados. En la historia ha habido 10 millones, en la mayoría son ahorradores, y no me refiero nada más a ahorradores para el retiro, y ahorita es un tema que quiero platicar y por eso deténganme cuando sea necesario, ¿no? Entonces, si quieren,
pasamos y nos vamos deteniendo conforme ustedes consideren apropiado. ¿Cómo? La que sigue, por favor. Traemos estos tres temas. Un poco platicarles cómo se administra el Fondo Nacional de la Vivienda, cómo funciona hoy el crédito en pesos. Tenemos muchos años ya, desde el 2015, originando créditos en pesos. Ya no originamos en BCMs. Queremos exponerles cómo está el asunto de la tasa de interés. Allá afuera pareciera ser que el instituto cobra caro y que los bancos cobran barato, pero como digo, por ahí pues el diablo está en los detalles, ¿no? Y ahorita los platicamos. Y revisión de las iniciativas principales, la que les acabo de comentar. Tenemos claro cuáles son las dos iniciativas, es el 8%, que haya un tope, y el 2/3 de que ya no se actualice. Y ahorita platicamos, y de hecho los primeros 3 puntos es simplemente para decir, queremos poner los elementos, no queremos discutir si estamos a favor, en contra o no, pero queremos poner los elementos para poder comenzar a generar en el punto 7, que creo que es del orden del día, de generar una mesa de trabajo para seguir en este entendimiento. Pero el objetivo, al menos platicado aquí con mis colegas de esta plática, es entender un poco cómo funciona el Infonavit, que podamos externar las dudas que sean razonables y que podamos explicar para poder detonar, digamos, que la mesa de trabajo permanente, que es el siguiente punto del orden del día. Bueno, la siguiente, por favor. Y aquí es un poco, pareciera muy enredado, pero lo quiero resumir muy sencillo. El Fondo Nacional de la Vivienda surge con el 5% de las aportaciones patronales del salario diario de cotización, que está topado a 25 UMAS, ¿no? Esos recursos, en el estricto sentido de la palabra, se invierten, porque pertenecen a alguien más, pertenecen a los trabajadores que están, digamos, cotizando en ese momento del tiempo. Por prestar su dinero, lo que necesitan es un rendimiento. ¿En qué los invierte el Infonavit? Pues en créditos hipotecarios. Lo que le cobres a los créditos hipotecarios después de descontar gastos, los créditos que no te pagan, etcétera, es el rendimiento que le puedes pagar a esos ahorros. Hoy hay una peculiaridad en esa gráfica de que hay recursos que se están invirtiendo bien, digamos que en activos que no solo son necesariamente hipotecarios, son activos que se invierten en títulos. Y para eso hay una área especializada y profesionalizada en el instituto, pero el fin es el mismo. Y nosotros le llamamos a esto, y me gusta llamarlo así, sin que sea un objetivo, digamos, que esté en la ley, pero que traduce la ley, es de que en la medida que nosotros como instituto podamos invertir bien los recursos, digamos que maximizar ese rendimiento del ahorro, puede ser productivo en dos vías. Y no solamente para el retiro, porque he platicado con otros colegas en otros estados, etcétera, y pareciera que hablar de rendimiento a la subcuenta de vivienda nos encasillamos al retiro. Simplemente, y no es cierto. El rendimiento a la subcuenta de vivienda lo que hace, por ejemplo, pónganse a pensar en un trabajador activo. Hoy cotiza, su patrón aporta el 5% de su salario y el Infonavit invierte esos recursos, principalmente en créditos hipotecarios, y les otorga un rendimiento. Mientras más sea alto ese rendimiento, este trabajador que es activo podrá tener acceso en su vida activa a un mejor enganche, es decir, a un mejor ahorro para que pueda adquirir una vivienda. Y ahí ya nos desmarcamos por completo exclusivamente del tema de pensión. Porque ese es bien importante, porque me han dicho en otros lugares, decir, oigan, olvídense del tema pensionario, lo que nos importa es tener vivienda hoy. Sí, a nosotros también, pero vivienda de mejor valor, de mejor calidad,
¿Y eso cómo lo consigues? Con un mejor ahorro. Digamos que la siguiente lámina, no tengo el control, la siguiente lámina resume eso. Mientras mejor inviertas tus recursos, el instituto puede, en la mejor medida, otorgar mayor rendimiento a la subcuenta de vivienda. Para dos cosas, para que lo que él elija. En su vida laboral activa, puede elegir tener una vivienda. Y si tiene mejor ahorro, va a tener una mejor enganche, o puede ser una mejor vivienda, o un menor crédito. Si no lo ocupa para vivienda, va a tener un mejor ahorro para el retiro. Entonces, creo que eso resume las dos cosas. Por eso lo tratamos de exponer como que es el objetivo financiero del instituto. Porque resume muchas cosas. Resume que seas eficiente en cobrar, que seas eficiente en gastar, y que tengas la preocupación de pagar el mejor rendimiento al ahorro de los acreditados, de los derechohabientes, para que sean acreditados o sean ahorradores en su retiro. Y de alguna forma creo que esa es la coyuntura que va a responder a muchas de nuestras preocupaciones. ¿Por qué poner un tope del 8%? ¿O por qué cobrar una tasa de entrada? Podríamos pensar, oye, ¿por qué cobras tasa de interés? Porque ese dinero no es del Infonavit, es de 20 millones de derechohabientes activos y 60 millones de derechohabientes que algún día trabajaron, que tienen su ahorro ahí. Y si ustedes fueran, digamos, que los dueños de ese ahorro, por lo menos te gustaría que lo administraran bien, ¿no? Digamos que esa es la preocupación, y no estoy tratando de resolver el primer punto del 8%, pero estoy poniéndolo en el contexto porque al final del día viene a colación. ¿Por qué cobrar una tasa de interés de entrada? Pero ¿por qué poner un tope? Y ahorita les explico por qué abajo cuesta muy caro y por eso necesitas cobrar alto arriba, porque es una mutualidad, como decía el secretario. Porque abajo, desafortunadamente, pierden el empleo más fácil. Si pierdes el empleo más fácil, los créditos hipotecarios dejan de pagarse. Y eso cuesta. ¿Y con qué lo compensas? Con los créditos de los trabajadores que ganan más. Es un subsidio cruzado, si lo queremos ver así. Pero bueno, seguimos. Créditos en pesos. Leyendo las iniciativas, y otra vez no tratamos de resolverlas ahorita, pero sí queremos ponerlas en el radar. Letras más, letras menos, dice algo así como que ya no actualicemos después de 2/3 del tiempo, ¿no? Desde el punto de vista financiero, si me preguntan a mí, pues está perfecto, pero que lleguemos al 2/3, no llegamos al 2/3 casi nunca, porque la gente deja de pagar antes de eso. No, bueno, no lo sé, yo creo que sí. Pero no llegamos ahí, o sea, si nos garantizan de decir, te vamos a pagar 2/3 del tiempo siempre cumplido, y ahorita les vamos a poner unos números, la verdad es de que beneficia al Infonavit. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque al final del día ya no estamos originando créditos en salarios mínimos el día de hoy. Estamos originando créditos en pesos. De entrada la iniciativa, si aplica para el futuro, desconozco cómo funciona, si aplica para el futuro ya no estamos originando créditos en pesos. En salarios mínimos estamos originando créditos en pesos. Y lo que queremos decir con esta lámina, que a pesar de que digamos en el contrato, y ahorita viene la siguiente lámina que les voy a explicar, que cobramos una tasa de interés del 12, en realidad no es una tasa de interés del 12, porque hay un subsidio cruzado que ve el derechohabiente en su estado de cuenta mes con mes. Esto internamente se llama complemento de pago, que estamos tratando de componerlo porque parece ser que no se entiende bien afuera. Es tasa de interés del 12 y el Infonavit pone otra parte. Y eso hace que la tasa de interés efectiva sea mucho menor al 12. Y estamos tratando de componerlo
para que ya no estemos hablando de doces o de complementos de pago, que pues a lo mejor pues en la oficina y en un cuadrito de la oficina pues, lo entendemos, pero pues en la realidad pues a lo mejor no tanto, ¿no? Lo que quiero decir es, de la segunda iniciativa de, digamos, de no actualizar el saldo después de 2/3 del tiempo, lo que le queremos transmitir a la mesa es de que ya no estamos originando créditos en salarios mínimos. Todos y cada uno de todos los créditos que se originan a partir del 2016 están denominados en pesos. Entonces, llevan más de 1.200.000 créditos ya originados en esa moneda, en pesos, y además la tasa de interés, digamos que es competitiva, como lo vamos a platicar en un momento. Si me pasan a la siguiente, por favor. Y este es un ejemplo, yo espero que sea sencillo, y si no, me detienen hasta que sea sencillo. Es un crédito de una persona que gana 2 sumas. Y ahora que nos metieron el tema de las sumas, que yo le digo que es la prima hermana del salario mínimo, ¿no? Es una persona que gana aproximadamente 5.600 pesos, tiene un crédito aproximadamente de 336.000 pesos en el instituto. ¿Perdón? No, el crédito es de 336.000 pesos. Es lo que otorga el instituto como fondeo de un crédito, más la subcuenta de vivienda. Él ahorró en promedio en su vida como 30.000 pesos. ¿Sí? Entonces adquiere una vivienda cerca de 370.000 pesos. En promedio son como 8 años. Pero ahí está, o sea, yo creo que la aritmética no falla. Es el 5% de 6.000 pesos durante 8 años. A lo mejor no ganaba esos 8.000, a lo mejor ganaba más y se lo pagaron por fuera, pero eso ya no lo vemos, ¿no? O sea, ese es otro tema. O sea, si fuera el tema de decir, pues no gana 6.000, gana en realidad 20.000, nosotros no lo vemos. Está registrado que gana 5.600. Punto. Y que en la práctica gane más, pues ojalá nos ayuden a que sea realidad que gane, que lo registren con 30.000 pesos. Porque va a ahorrar más. Eso es otro tema. Gran tema. En la práctica, lo que ocurre con esta persona es que para que amortice este crédito a 30 años con una tasa del 12, tendría que estar pagando 3.523 pesos. Es pura aritmética, así, puras cuentas puras. Lo que ocurre en la realidad es que el instituto no le cobra más que el 27% de su salario. El resto lo pone el instituto como complemento de pago. Así de simple, o sea, esta gráfica pareciera mucho choro o lo que sea, pero en la práctica es eso. Para que este crédito amortice, en el banco tendría que pagar 3.500 pesos al mes. 95. El resto lo pone el Infonavit como complemento de pago. No, es un subsidio. Y lo ves en el estado de cuenta mes por mes de estos créditos. Y se registra contablemente como complemento de pago en el estado de cuenta del acreditado y en el estado financiero del Infonavit. Por complemento de pago en el 2019 fueron más de 11.000 millones. No es menor. Luego en la historia del crédito lo seguían recibiendo mes por mes. Ahora que se desplazó, se eliminaron temas de subsidios para los becarios. Es otro tema. Una persona en esas posiciones que seguramente recibió un subsidio de 100, 120.000 pesos para llegar, sino para llegar a... Sí. Entonces, ahí lo estás simplificando por un crédito propiamente ya incluido de 336.000 pesos, ¿verdad? Correcto. Eso no realmente es el costo de la casa, es el crédito
parte por el tope del 27%. Digamos que estos 336,000 es crédito y hay que sumarle lo que tenía ahorrado en la subcuenta, que en promedio son 30,000 pesos. Y en aquellos casos que haya tenido subsidio de Conavi, para poner el nombre, pues 70, 80,000 pesos para adquirir una vivienda de ese valor. Pero en cuál caso una vivienda de 400,000 pesos en el sentido de 60,000. Sí. Pero tu crédito contablemente puede Es correcto, es lo que registra el Infonavit como préstamo en el balance general. Con todo esto lo que les quiero decir, es correcto. Normalmente la Conavi No, pero coincido, o sea, este 336 es del Infonavit, o sea, es del balance del Infonavit, y que haya pasado con otro enganche y con otro subsidio, digamos que son otros temas, ¿no? y nomás un comentario, bueno, decir, comercial. Sobre el ahorro del trabajador, estamos hablando. Hablas tú de 30,000 pesos ahorrados. Esos 30,000, ¿ustedes le generan intereses? Claro. ¿O son los 30 sin intereses? No. Generan intereses. No, y por eso mi conversación al principio era por qué cobrábamos una tasa de interés. ¿Por qué cobramos una tasa de interés? Porque hay que pagarle a ese ahorro. Porque esto es, y válgame la similitud, no estoy tratando de compararme, pero imagínate, ¿cómo funcionan los bancos? Y olvídense que me estoy comparando. ¿Cómo funcionan los bancos? Reciben depósitos y esos depósitos los invierten y los prestan. Un préstamo de nómina, un préstamo hipotecario, una tarjeta de crédito, lo que sea. Y al ahorrador, pues le pagan algo. Le pagan muy poquito, pero le pagan algo. Ese diferencial es lo que se lleva, digamos, que el dueño del banco. Nosotros no somos, digamos que no es el fin de lucro. Es un fin social, es una mutualidad, como decía el secretario. Y estos ahorros del 5% que hablamos de los 30,000 en tu ejemplo, en el ejemplo que acabamos de poner, los toma el Infonavit. ¿Y en qué los invierte? Pues en créditos. Y esos créditos pues, cobran una tasa de interés. Y después de esa tasa de interés, después de gastos y de pérdidas porque la gente no te paga, le pagas un rendimiento a esos ahorros. Este año va a ser superior al 7%. Ha habido años superiores al 8%. Ha habido años superiores inclusive al sistema de ahorro productivo. Entonces, sí nos la tomamos muy en serio, porque al final del día lo que decía es de que si tienes en mente que la fórmula de poder gestionar bien tus recursos es pagarle buen rendimiento al ahorro, es lo que te permite gestionar bien los créditos hipotecarios. Porque sería bien sencillo cobrar tasa de interés cero. Y todos felices, pero pues quien está aportando el 5%, me imagino que muchos de aquí, pues ¿qué pasó con ese ahorro, no? Está perdiendo valor. Pero sí, se les paga un ahorro competitivo y un ahorro que nos lo tomamos muy en serio en los órganos de gobierno del Infonavit. No sé si respondí la pregunta. Gracias. Bueno, con todo esto, la siguiente, por favor. Esto lo pusimos en montos. ¿Cómo lo traducimos en tasa? Este es el mismo ejemplo que vimos en la diapositiva anterior. Iniciamos, en teoría, lo que les decíamos, que el ahorro del trabajador, mejor dicho, el crédito del trabajador genera una tasa de interés del 12%. Sí, en el papel. Pero con el complemento de pago, este subsidio cruzado del que estamos hablando, inicia este ejemplo con una tasa del 5,47 al principio. Y va creciendo porque justo lo que queremos que sea un apoyo temporal, cuando más lo necesitas al principio. Y va subiendo paulatinamente porque el pago del trabajador, si bien el crédito está en pesos, el saldo no sube, el pago sube poco a poco, sube 4.5% cada año. Y eso hace que el complemento de pago que necesita este crédito sea menor.
entonces la tasa de interés efectiva que cobra el instituto va subiendo hasta que va machando al 12, después de mucho tiempo. No veo la lámina, aquí lo voy. En este ejemplo son casi 18 o 20 años. En este ejemplo. Es distinto para cada uno. En este ejemplo es distinto para cada uno, pero el mensaje que les quiero transmitir, sí, no, me regreso. Inicia, digamos que el crédito es correcto. Cada año. Inicia con un pago que equivale al 27% del salario. No, el tope legal. El salario sí lo que puede cobrar. Inicia con el 27% y cada año incrementa 4.5. Y eso lo que hace es de que el complemento de pago sea más pequeño y la tasa que cobra el Infonavit sea mayor. Ojo, esto es como si te pagara, ¿no? Muchos de estos, digamos, ejemplos no pagan. Y esto se hace un poco peor, digamos, mejor dicho, más benévolo para el trabajador. Pero ese es en el caso hipotético de que cubren con sus obligaciones en tiempo y forma, y con esto, este trabajador que gana 2 UMAS tiene una tasa de interés promedio de 8.61 en toda la vida del crédito. No del 12, ¿no? Sí. Habiendo dicho eso, si quieren pasamos a la siguiente lámina, y creo que ya lo hemos comentado. Sí. A sus órdenes. ¿Otra vez? No. Mira, es un gran punto. Es un gran punto. Si fuera la aritmética como me la estás diciendo, y lo transparento, tienes un gran punto y esa es la aritmética que tiene que ser, pero con tasa de interés cero. ¿Me explico? O sea, estos 336.472 entre los 1.695, si no tuviera interés, si es la aritmética que me dices, pero tiene interés. Pero la siguiente lámina, bueno, el anterior, ponla en la anterior. Sí. 695, a ver, 336.000 al 12% que genera un interés de 40.000 pesos al año. Este compra a 1.695 pesos, que paga 20.340 pesos, que nada más te cubre el 50%. Cubre el 50%. Debería acumular 19.980 pesos más a su crédito. Sí. Que es la aportación que tú le estás dando. Es correcto. Pero como es la aportación, entonces no le puedes aumentar interés, porque es lo que tú le estás subsidiando. Así que el crédito pues se mantendría. Sí y no. Es decir, ahí voy. Si fuera la aritmética sí, y la compro, si fuera tasa cero está perfecto. Y también el objetivo es que sea aritmética pura, porque si no, no va a funcionar, ¿no? Si fuera tasa cero, es la cuenta que estás haciendo. O sea, el monto entre lo que paga, si lo mantengo fijo, pues no le cobré intereses, pues tiene que amortizar. Esa tabla que está ahí, o esa línea que está ahí, escalonada, dice que cada año cobro 5, luego 6, 5.47. Y se va haciendo más grande mientras pasa el tiempo.
Por eso no es la aritmética tan, digamos, purista como la que acabas de decir. Y además tampoco tiene que subsidiar como 1828, porque el 5% a los 300. Yo creo que sí los subsidias con 1828 porque devengo intereses del 12. Pero sí da, ¿no? Tú estás cobrando una tasa de interés del 12%. Sí. El derechohabiente, el acreditado, como tú le llamas, el pidió el crédito, paga 1.695 mensuales. Sí. Por 12 meses son 20.340 pesos. Así que queda un saldo insoluto de puro interés de 19.950. Que en teoría son los 1.800 de los que tú dices están subsidiando. Si así fuera el subsidio puro, la deuda no crecería. Sin embargo, si estás cobrando un 5%, la deuda sube 336 por 5%. ¿Sí? A ver. Como si hay tasa de interés del 5%, entonces sobre 336,000 pesos aproximadamente son 16,500 pesos que te genera de interés ese crédito, aproximadamente. Y si tú lo subsidiaste aparentemente con 19,980, el diferencial pues son 2,400 pesos. Ese es el subsidio neto en un año, no son los 1,828 al año. No, este es al mes. Sí. Esto es mensual. ¿Qué cosa? Esto es 1828. Sí, pero multiplícalo por 2. No. A lo que. Sí. No. Ok, Sí. nada más porque no es correcta la información. No está subsidiando 1,800, que serían 19,980 pesos al año, solamente está subsidiando 2,400. Eso es en números, correcto. Pero adelante, ya no te interrumpo para que sigas dando tu información. No, y lo Si me lo podemos... permiten, lamentablemente sí voy a tener que interrumpir a mi compañero y a usted, sí, no tiene inconveniente. Como les comentaba, tuvimos un problema de que se cambió de horario la sesión. La sesión ya está arrancando. Entonces, no sé si tengas a bien, compañero Fósil, y si ustedes nos pueden acompañar ya a estructurar mesas de trabajo en los cuales podamos hacer estas corridas muy transparentes, muy abiertas, a manera de que tal vez si ustedes nos pudieran traer algunos mecanismos de simuladores, lo agradeceríamos bastante para estar alimentando datos y todos los integrantes de las mesas de trabajo podamos también una pantalla más cercana y más visible, estar viendo los distintos, cómo se comportan los números con los diferentes variables que podamos estar integrando. Y a nuestra querida amiga de la SEDATU pido una enorme disculpa. Vamos a hacer algo muy especial para los temas que usted nos quiere compartir, además de la iniciativa del senador Cuellar del tema de estacionamientos, que también es un tema que en todo el país y en las zonas metropolitanas, en las zonas más densamente pobladas, nos inquieta mucho. Pues muchísimas gracias y disculpe. Sí, claro. Yo les agradecería, yo estoy a sus órdenes, cuando quieran nos sentamos aparte, con tal de llegar a, de entenderles bien y que podamos explicar mejor el tema a los compañeros, y que veamos realmente el planteamiento, porque como tú dices, ahorita ya no el salario mínimo es pesos, pero tenemos 5 millones de créditos de salarios mínimos, o sea que tenemos que atender ambas partes, a los nuevos créditos y a los viejos créditos, porque también los viejos créditos son los que más perjudicados están, porque el salario mínimo aumentaba también el saldo del crédito, entonces se te vuelve una bola de nieve. Digo, nada más para que lo consideres y con mucho gusto nos reunimos y platicamos, para no tener que hacer una sesión aburrida. Y nosotros y encantados, pesada, ¿no? porque es de nuestro interés, Sí. clarificar cifras y demás, porque ya no son 5 millones, son 3,5 millones de créditos, se han convertido en muchísimos créditos de BCR pesos. Ahora ya se reformó la ley para que no se actualice con salario mínimo, sino que en el mínimo entre la UMA y el salario mínimo. Todas esas cosas para nosotros es muy importante que queden claras y que nosotros tengamos el conocimiento común, porque nos va a servir para poder, digamos, que escribir lo que se tenga que escribir. Y este tema, la aritmética sí da, te paso la tabla de amortización cuando sea necesario, y
Sí, el senador Radamés Salazar quiere comentar por algo. Muchas gracias. Miren, creo que sería muy importante que nos dieran información con antelación para poder estudiar, checar ingresos, egresos. Miren, ahí me sorprenden algunos datos que daban. Tenemos 60 millones y solo hay 184,000 en crédito. Bueno, 6 millones. Entonces, ¿a qué voy con eso? Que nos dieran suficiente información, porque casi no se ve, nos las dieran con tiempo anterior. Ya llegamos con dudas muy precisas, llegamos todos en el mismo canal sobre los números, las personas, las famosas tasas de interés, los sumas, todo, y poder avanzar. Pero sí sugeriría que aquí a la presidencia hicieran llegar la información, ya nosotros la analizamos y previo, con mucho detalle, nos sentamos, porque si no, así como vamos ahorita, yo creo que nos necesitamos unas 4 horas a la velocidad que vamos. Pero si ya tenemos la información y echamos un buen análisis, entonces podemos ir ya en asuntos muy específicos, teniendo toda la información. Muchas gracias. Así lo procuraremos, compañero senador. Nuevamente muchas gracias. Los cuerpos técnicos de esta secretaría se reportarán con ustedes para acordar en los mejores términos la siguiente reunión de trabajo. Muchísimas gracias.